Hola, en esta ocasión vamos a hablar de los elementos químicos en los sistemas biológicos. Los elementos químicos en los sistemas biológicos son los componentes orgánicos que forman parte de los seres vivos, los cuales podemos conocerlos a través de una química. La química bioinorgánica, que es la ciencia que trata el estudio de la reactividad química de los elementos y compuestos inorgánicos en los sistemas biológicos. El 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por cuatro elementos principales que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son mucho más abundantes en la materia viva que en la corteza terrestre y reciben el nombre de bioelementos. Todas las células están gobernadas por los mismos principios físicos y químicos de la materia inerte. Si bien dentro de las células encontramos moléculas que usualmente no existen en la materia inanimada. Como ya dije, la materia viva está constituida por unos 70 elementos. Estos elementos se llaman bioelementos o elementos biogénicos. Los bioelementos son los componentes orgánicos que forman parte de los seres vivos. El 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por esto, principalmente por los más abundantes. Los bioelementos pueden clasificarse en varios tipos, como tenemos los bioelementos primarios, que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que constituyen el 99% de la materia viva y son los compuestos fundamentales de las biomoléculas. Los bioelementos secundarios son aquellos cuya concentración en las células está entre el 0,05% y el 1%, es decir, que se encuentran en menor proporción en todos los seres vivos y están formados por el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, entre otros. También tenemos el grupo de los bioelementos terciarios o oligoelementos, que están formados por el hierro, el cobre, el zinc, el yodo, el níquel, que aparecen en la mayoría de los organismos. Y también podemos encontrar el cromo, el litio, el bromo, entre otros, que solo están presentes en grupos concretos. Constituyen menos del 0,1% y son esenciales para desempeñar procesos bioquímicos y fisiológicos. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra la clasificación de los bioelementos, como he venido diciendo, donde tenemos los bioelementos primarios, que vemos que se le dice SHON, debido a que está compuesto por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Podemos observar los bioelementos secundarios, que están compuestos por el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y los oligoelementos, que están formados por el hierro, el manganeso, el zinc, flúor, el cobre, entre otros. En esta tabla también podemos observar los elementos biológicos más abundantes, ya mencionados. Los elementos biogénicos, que se unen por enlaces químicos para formar las moléculas constituyentes de los organismos vivos, se denominan biomoléculas o principios inmediatos. Mediante la filtración, la destilación, la centrifugación y la decantación se separan las biomoléculas de un ser vivo. Las biomoléculas o moléculas biológicas son todas aquellas moléculas propias de los seres vivos. La molécula podemos clasificarla en dos tipos principales, como son orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos o nucleótidos, y las inorgánicas son el agua, las sales minerales principalmente. El hidrógeno ocupa el tercer lugar en nuestra serie de elementos esenciales, aunque en nuestro cuerpo solo representa el 10% de la masa. En realidad es el elemento más abundante en el universo. Está presente en casi toda la materia. En los seres vivos desempeña una función muy importante. Junto al oxígeno forma el agua, la cual es esencial para la vida. Nuestro cuerpo está formado por un 70% de agua aproximadamente, por lo que este elemento químico es primordial para nosotros poder subsistir. El hidrógeno participa en muchos de los procesos del organismo, como en mantener las articulaciones lubricadas o en la digestión de los alimentos en el estómago. Gracias a este elemento, nuestras células reciben todos los nutrientes que necesitan, extraen la energía que contienen y pueden eliminar sus desechos. Además, forma parte de muchas sustancias que necesitamos los seres humanos para vivir, como los azúcares, las grasas y las proteínas. El hidrógeno es un elemento esencial. Su capacidad para formar uniones covalentes estables con el oxígeno y con otros elementos, como el nitrógeno, es fundamental para formar sustancias esenciales para la vida, desde agua a material genético.
El oxígeno inaugura nuestra serie de los 12 elementos esenciales para la vida. Es el elemento más abundante del cuerpo humano. Supone el 65% de su masa. Permite respirar y ayuda a realizar muchas funciones. Respiramos oxígeno casi cada segundo de cada día. Los pulmones trabajan para capturar el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. Inspiran y expiran sin descanso para extraer el aire del gas que alimenta a nuestras células. Cuando respiramos, este elemento se va a nuestros pulmones y ahí es absorbido por el torrente sanguíneo para ser transportado a todos los rincones de nuestro cuerpo. Esto es posible gracias a la hemoglobina en la sangre, que lo absorbe y se lo lleva a las células que lo necesitan para producir energía. El oxígeno tiene una función primordial en la vida de la célula, ya que los nutrientes, los alimentos no pueden proporcionar combustible hasta que se combinan con él en las células del cuerpo, y sin energía las células se detendrían y morirían. En definitiva, sin oxígeno ninguna función de nuestro organismo podría realizarse. Cada una de las miles de millones de células consume oxígeno sin descanso para realizar sus actividades diarias. En el proceso de la respiración, cada una de las moléculas de oxígeno, 4 de ellas, se une a uno de los 4 átomos de hierro de la molécula de la hemoglobina. El complejo así formado es transportado en la sangre a los músculos y otro tejido donde las moléculas de dióxido son transferidas a las moléculas de mioglobina, en las cuales cada una de las moléculas de oxígeno se une más frecuentemente que en la hemoglobina a un ion hierro 3. Allí el oxígeno es almacenado hasta que se utiliza en la oxidación de nutrientes previamente ya formado para producir la energía que el cuerpo requiere para sus funciones y su supervivencia. El O3, el ozono o trioxígeno. O3, este gas es incoloro, con un umbral de olor de alrededor de 0.03 ppm. Afecta a los niños y a los adultos sanos, además de las personas con problemas en el sistema respiratorio. Este reduce la función pulmonar, por lo común en asociación con tos, estornudo, dolor de pecho y congestión. Las concentraciones altas de ozono se asocian a menudo con la irritación ocular, aunque la causa de esto puede ser no ser el ozono en sí. El ozono troposfórico, SMOT, es un nuevo combustible. Decrece la capacidad pulmonar, inflama el tejido pulmonar, empeora mucho el asma y afecta el sistema inmunológico del cuerpo. Por igual es un oxidante energético, es utilizado en la depuración de agua, aire, así como oxidante en ciertos procesos químicos. La importancia del carbono en los seres vivos reside en que es el elemento químico en el que se basa la existencia de la vida. Su capacidad de formar polímeros lo convierte en un elemento idóneo para unirse a moléculas en las que generan vida, como son los lípidos, las proteínas, que ayudan a la formación de los sistemas neurológicos y ácido nucleico, que a través del ADN almacenan el código genético de cada individuo. De igual forma, está presente en todos aquellos elementos que los seres vivos consumen para obtener energía y garantizar su vida. El nitrógeno es un elemento esencial. Forma parte de muchísimos compuestos de interés biológico, incluidos proteínas y ácido nucleico. Cabe resaltar que la toma alta concentraciones de nitrógeno puede causar problemas en glándulas tiroideas y puede llevar a baja almacenamiento de vitamina A. En los estómagos e intestinos de animales, los nitratos pueden convertirse en nitrazaminas, un tipo de sustancia peligrosa, cancerígena. El fósforo es otro elemento esencial para la vida. Grupos fosfatos unidos a azúcares son responsables de la unión de éteres en las moléculas del ADN y el ARN, así como en el ATP. Por otra parte, los iones superfosfato y fosfato son los principales responsables del sistema de tampón de la sangre, así como también participa en los principales componentes inorgánicos de los huesos. El flúor es un elemento tóxico, sin embargo, el anión fluoruro presenta una actividad biológica la cual hace que en concentraciones trazas, o sea, en concentraciones muy bajas, posiblemente se pueda considerar como esencial. En los seres vivos superiores, el ion fluoruro se encuentra formando parte del principal constituyente inorgánico de los tejidos duros, como son en los huesos,
en los dientes, hace resistencia a la formación de caries, etc. El cloro, de manera similar a lo indicado en el caso del flúor, es el ion cloruro, el que tiene interés bajo el punto de vista biológico. El ion cloro, junto con los aniones fosfatos y carboxilato, desempeña un papel vital en el equilibrio electrolítico del cuerpo humano. El yodo es un elemento esencial para los organismos superiores. El 75 y 80% de yodo contenido en el cuerpo humano se encuentra en las glándulas tiroideas, en la cual el yodo está unido covalentemente a tiroglobulina. El 20 y el 25% restante se acumula en otras partes del cuerpo, tales como riñones, glándulas salivares y mamarias y otros tejidos. El yodo presente en la tiroides se utiliza en la síntesis de tirosina y las hormonas tiroides, las cuales son esenciales para la biosíntesis del ATP, el metabolismo hepático y el crecimiento de la masa musculares, y para regulación de velocidad metabólica basal, de la función neuromuscular, así como para el mantenimiento de la capacidad reproductora, tanto del hombre como de la mujer. Significa que una deficiencia de yodo puede producir una disminución de los niveles adecuados de las hormonas tiroides, con las siguientes disfunciones. Estas se suelen corregir con el suministro de yodo en la dieta. Tenemos el hierro. El hierro es un elemento esencial que se encuentra en todas las formas de vida, desde las bacterias hasta el hombre, tanto químicamente como en lo que respecta al comportamiento en los procesos biológicos. El hierro es un elemento sumamente versátil, pues interviene en procesos tales como el transporte de oxígeno, de electrones, de fijación de nitrógeno y un proceso enzimático muy diverso. El zinc. El zinc es un elemento esencial para el desarrollo de cualquier forma de vida. Ello es debido, probablemente, al hecho de que este elemento resulta indispensable para la estabilidad y o para la manifestación del comportamiento catalítico de muchas enzimas, las cuales contienen complejos en lo que el zinc coordina proteínas como ligandos. Actualmente, el zinc es el elemento del que se conoce mayor número de metaloenzimas, las cuales intervienen en el proceso tan diferenciantes como formación, estabilización y o degradación de proteínas, ácido nucleico y biomoléculas, así como en proceso de control, regulación y transferencia de información genética. Tenemos el sodio, que es un elemento mayoritario y uno de los principales constituyentes catiónicos de los electrolitos presentes en los líquidos biológicos, especialmente en los extracelulares. Como son el sodio y el potasio, también en el exterior ocurre lo contrario. El par ion sodio-potasio desempeña funciones biológicas importantes, pues sus distintas concentraciones origina una diferencia potencial entre las dos superficies de la membrana celular, y esto es lo que transmite los impulsos eléctricos que originan la contracción muscular. La concentración de iones sodio en diferentes partes del organismo humano varía dentro de los límites relativamente amplios, así como en las células rojas de la sangre. Dicha concentración es en el orden de 1 por 10 a la menos 2 mol litro. El potasio, al igual que el sodio, es un elemento mayoritario y uno de los principales constituyentes catiónicos de los electrolitos presentes en líquido biológico. Pero, a diferencia de aquel, el potasio se localiza especialmente en el interior de las células, en el interior de la cual concentración del ion potasio es mucho más elevado que la del ion sodio. En el organismo humano, en lo que se refiere a las células rojas de la sangre y al plasma sanguíneo, la concentración de ion potasio son respectivamente del orden de 9.2 por 10 a la menos 2 mol litro y de 1.0 por 10 a la menos 2 mol litro. Una de las funciones biológicas más importantes del potasio en el organismo es el carácter estabilizador del ácido nucleico. También tenemos el calcio dentro de los elementos mayoritarios, que junto al sodio, al potasio y al magnesio, uno de los principales constituyentes cationes de los electrolíticos que se encuentra presente en los líquidos biológicos. Por otra parte, el calcio
participa en la formación de tejidos duros como son huesos, dientes, caparazones, etc. Muchas gracias por su atención. Esperamos que le saquen buen provecho a estas informaciones que le hemos presentado. Created using Powtoon.